Bueno, amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos nuevamente aquí en Trastienda, en la Radio de las Madres, como todos los lunes a esta hora, como siempre en los últimos meses, desde que estamos aquí en este arresto domiciliario, más o menos todos guardando las distancias higiénicas con el equipo completo. Tenemos a Amado Vudú, tenemos al Gallego Martínez, a Jacobo, a Agustín, a Fernando Otero, que siempre permanece en secreto. Este es el secreto que tenemos, pero eficaz, por cierto. Bueno, y esta noche bueno, de la gente que se aventura a venir a conversar con nosotros, a mantener este diálogo tan ordenado que siempre tenemos, esta noche tenemos el gusto de tener con nosotros a Graciela Maggi. Graciela Maggi, cronista, guionista de cine y televisión, socióloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Como ustedes saben, inició su carrera autoral hace muchos años, en 1983. Escribió largometrajes, series televisivas, especiales y documentales. Por la serie Nueve Lunas, ganó el Premio Nacional de Literatura en el rubro guión de TV y el Martín Fierro. Recibió el Cóndor de Plata y el Premio Argentores en 3 oportunidades. Entre otros reconocimientos, obtuvo el Sundance Award y otros reconocimientos. El Conex 2001, el Fan TV, el Julio Cortázar, el Tabaré por De Poeta y de Loco. Es vicepresidenta de La Mujer y el Cine y presidenta del Consejo de Cine de Argentores. Graciela, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por tu tiempo, gracias por animarte a compartir con nosotros esta conversación que tenemos todos los lunes a la noche. La gente que viene acá realmente es gente valiente, ¿no? Que se anima a que hablemos sobre temas que comenzamos a hablar de una cosa y nunca sabemos qué vamos a terminar. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por la invitación, me siento muy a gusto, muy honrada. Bueno, magnífico. Bueno, muchachos, como siempre, cuando empezamos, quieren que empiece yo o quieren que... Pero empiecen ustedes. Aquí tienen la enorme oportunidad de hablar Jacobo con... había levantado la mano, Jacobo. Bueno, dale, Jacobo. No, quería preguntarle a nuestra invitada, Graciela Maggi, sobre cuál fue su línea de trabajo sobre cine y derechos humanos, sobre todo tomando la idea de la historia oficial y del revisionismo en el cine, sobre la experiencia de cine y derechos humanos, que fue toda una línea que trabajaste a través de diferentes títulos, es decir, sea el tema de María Soledad, o sea el tema de la película sobre Vita y demás temas que tienen que ver con los derechos humanos, ¿no? Bueno, mira, primero siento la obligación personal, digamos, moral, de contar cómo llego yo al cine, porque este es un punto que me parece importante. En realidad yo estaba cursando, digamos, estaba escribiendo mi tesis de doctorado en sociología, orientada hacia los estudios de la mujer. Básicamente me había interesado la cuestión de la comunicación social, además, y derechos humanos, por cierto, generacionalmente. Te estoy hablando del año 82, cuando terminé la cursada del doctorado. Y me convoca Eduardo Miñona, el director del cine, para hacer un testimonio como socióloga, porque estaba haciendo Evita quien quiera oír que oiga. Un material, una película basada en gran parte en material documental, con algunas zonas de ficción centrada en la figura de Eva, en la Eva que sale de Jujuy y toma ese tren hacia la ciudad. Esta era la metáfora del tren. La película estaba nutrida de testimonios de personalidades históricas que la habían conocido a Eva, de
desde ya adherentes, exégetas, políticos y también algunos detractores. Y cuando vio el material advirtió que le faltaba la presencia de algunos de la generación más joven que no hubiese participado. Bueno, me invitó a mí como socióloga que estaba trabajando el tema mujer para mi tesis, y por otro lado conocía más o menos mi pensamiento, y digamos que fui la figura joven junto con José Pablo Feynman, que era el otro joven en el 82 cuando filmamos. La película después se estrenó en el 84. Y de esa participación como socióloga quedó un vínculo de trabajo en cierta medida con Miñona, y fue Eduardo quien me convocó para unos primeros especiales para televisión como investigadora, que era lo que yo estaba haciendo, digamos, formándome como investigadora social, y es lo que era. De hecho, había trabajado en el área educativa desde el 73, desde Cámpora hasta mediados del 75, cuando nos volaron a todos en el área de educación popular y la campaña de alfabetización, cuando se produce esa derechización después de la muerte de Perón tan terrible. O sea que tenía antecedentes como investigadora social, y para eso me convocó para la serie de especiales para televisión, que en este caso eran sobre personas discapacitadas. Bueno, trabajé 2 meses para preparar una investigación orientada a medios audiovisuales, obviamente. Y cuando se lo llevé, tanto Eduardo Miñona como su co-guionista en ese momento, que era Santiago Oves, ninguno de los dos están hoy con nosotros, 2 tesoros humanos, personas divinas, cuando lo leyeron me dijeron: Maile, pero esto es un guión ya. Ven y sentate, lo vamos a pasar ya como guión. Y así fue que me convertí en guionista, porque si bien yo era muy cinéfila, no estaba en mis planes convertirme en una guionista de cine. En realidad yo me prefiguraba como una entusiasta investigadora social. Y empezamos con Desafío a la Vida, seguimos con documentales sobre temáticas siempre muy interesantes y sensibles, documentales. Después hicimos una miniserie sobre Horacio Quiroga entre personas y personajes, y después finalmente escribimos el primer largometraje con Eduardo, que fue una adaptación de su novela Cuatro Casas, que tenía un gran contenido político, metafórico, digamos, una visión latinoamericana, antiimperialista, etc. Me fui convirtiendo en guionista gracias a la generosidad intelectual tanto de Eduardo como de su colaborador en ese momento, que después fue director. El compromiso estaba, no sé cómo decirte, estaba integrado en la persona. Y después, después de trabajar con Eduardo con nuestro primer largometraje, que fue esa adaptación, ganamos en La Habana el premio al mejor guión. Hicimos Flop. Después Tristan Bauer me convocó para su primer largometraje, Después de la tormenta, que también tenía un fuerte contenido social, digamos. Con esa ópera prima ganó el Sabaltegui en San Sebastián, que es el premio justamente de la mejor ópera prima. Quedamos ya vinculados también con Tristán. Y en el mismo periodo, Lita Stantic para Un muro de silencio, que en realidad es el film más puntualmente centrado en la cuestión de los desaparecidos, porque está basado además en experiencias personales horribles de la propia Lita Stantic. Y bueno, sí, trabajamos con todo el compromiso que corresponde trabajar, ¿no? Nuestra generación que fue devastada. Yo tengo 77 años, te imaginarás que a lo largo de mi experiencia como estudiante, como entusiasta feminista, como
comprometida con el tema de los derechos humanos, he perdido infinidad de amigos, de referentes, de amigas. Bien, con Muro de Silencio trabajamos el tema puntual de la desaparición de su compañero, de su ex marido, que fue un caso muy doloroso, muy terrible, entre los tantos 30.000 dolorosos y terribles. Fue el Pablo Sir, que desapareció conjuntamente con quien había sido el gran profesor de sociología, mi profesor en sociología cuando irrumpe en las cátedras nacionales, Roberto Carri. Desaparecen juntos. De modo que, como decirte, un compromiso que atraviesa mi vida afectiva, intelectual, moral. Bien, después de la experiencia de Un Muro de Silencio, que fue un guión muy trajinado por ambas, muy trabajado, muy elaborado, con muchas idas y vueltas, con mucho compromiso personal, en el caso de Lita, sí, evidentemente queda abierto un perfil de guionista. Por lo tanto, sobre el pucho, recuerdo que me convocó Olivera para abordar el caso María Soledad, que es de los situaciones más ingratas que se le pueden presentar a un guionista, porque el caso no estaba cerrado, no había sentencia, de modo que tuvimos que trabajar para poder dar cuenta de ese horrible hecho sobre el que sabíamos toda la verdad, porque nuestros informantes, nuestra investigación fue con los personajes directamente, con la madre de María Soledad, con la monja Marta Peloni, con el periodista Mola de Catamarca, con la gente que tenía toda la información de cómo había sido, pero en términos legales no podíamos plantearlo con esa convicción, tuvimos que plantearlo en términos de hipótesis perfectamente ilustrada para que obviamente tuviera su fuerza de comunicación, y centrarnos mucho en las consecuencias políticas y en la experiencia política de las marchas del silencio, que está motorizada en realidad por las compañeras y las niñas del colegio secundario de María Soledad, muy coordinadas y lideradas por la monja Peloni y acompañada por los padres, y que voltearon a un gobierno feudal. Esta es la realidad. Fue la fuerza de esa movilización política que corrió al gobierno de los Sadi, que tenía ciertas características, diría, indeseables. De modo que, en fin, fue una sucesión de experiencias que te atraviesan no solo y te desafían no solo como autora, ¿no? Como persona, como ser de esta tierra con tus semejantes. Graciela, vos relatás cómo entraste al mundo del cine, pero venías con una fuerte preparación anterior, por supuesto, ideológica, digamos. Sí. Vos hiciste tu carrera en plena dictadura. No, con la primera, con la anterior. Yo soy de la generación de los que cursamos el curso de ingreso, en aquella época duraba un año en el Nacional Buenos Aires, en el 63, y en el 64 empecé a cursar sociología. Claro. A mí me tocó la de Onganía, a mí me tocó la noche de los bastones largos en filosofía y letras, donde cursábamos la carrera en ese momento de sociología, no había facultades. Claro. A mí me tocó la devastación, la emigración del 90% de los profesores, la devastación de ciencias exactas, una de las experiencias que es tan horrible lo que ocurrió después con la dictadura de
Videla que queda opacada a veces en la historia, inclusive hasta en la historia personal, lo que significó de devastación la de Onganía. Claro. Fue terrorífica y el impacto que tuvo sobre las ciencias en general, las ciencias sociales, bueno, ni hablar de las libertades y toda la historia política. Pero bueno, después, como ustedes recordarán, vino el Cordobazo, después del Cordobazo, el Rosariazo, y en ese momento se produce la llegada, primero muy cauta y después muy intensa, de las cátedras llamadas cátedras nacionales en sociología, donde aparecen por primera vez, porque no era la tradición de la Universidad de Buenos Aires en ciencias sociales, las cátedras peronistas. Claro. Casi todas, obviamente, de centro izquierda o de izquierda. Y ahí yo ya casi me recibí en el 72, pude disfrutar de alguna de estas cátedras, de Roberto Carri, de Siricaro, y por esos milagros de la vida me tocó jurar mi título durante el gobierno de Cámpora. Y les cuento que, aparte de los juramentos tradicionales, apareció uno que era mi fidelidad a los pueblos del tercer mundo. Por supuesto, Gracielita juró por su fidelidad a los pueblos del tercer mundo, que espero honrar, aunque sea muy modestamente a lo largo de mi vida, no traicionar ese principio. Pero inmediatamente empecé a trabajar en el área de educación, en educación popular y en la campaña de alfabetización, que fue extraordinaria. Uh-huh. Tuvimos el lujo de tener a Paulo Freire como profesor para el grupo de los que nos sumamos a trabajar, ¿no? Cientistas sociales, maestros, bueno, docentes, etcétera, entusiastamente en esa experiencia que fue estupenda. Perdón, esto era para responder que cuando me recibí, fue en el 72, juré en el 73 y pude disfrutar de ese periodo iniciado durante el camporismo y que, bueno, se prolongó hasta, digamos, un poco el 75, después de la muerte de Perón. Ahí ya se derrumbó, digamos. Ahí se derrumban. Sí, cuando se concretó el golpe, a mí ya me habían echado del Ministerio de Educación, a mí junto con todo el equipo. Ahí estuvieron los sectores de aeronáutica, los servicios de aeronáutica ocupados de esa especialidad que fue en algunos casos con agresión y persecución, y hubo exilios y hubo cosas peores. Pero cuando llegó el golpe ya estábamos autoenclaustrados en nuestro propio exilio interior. Esta es la realidad. Mi primera esposa, Graciela, mi primera esposa se recibió de socióloga en el 75, 2 años después que vos. También transitó la experiencia de las cátedras nacionales, y bueno, fundó es del grupo fundador de Carta Abierta, que era una agrupación independiente de la facultad que había ganado, te das cuenta, el Centro de Estudiantes, en el año 70 aproximadamente, o 69. Era una militante, te das cuenta, acérrima de la corriente, como corresponde. Perdón, perdí el nombre de quién estás hablando. Estoy hablando de mi primera esposa. Mi primera esposa se llamaba Graciela Perla Jatib. Estaba con Perla Jatib. Estaba con Dante Gullo, con todo ese grupo de chicos que armaron de las cuentas Carta Abierta, que fue una experiencia muy interesante la facultad en esa etapa. Mi esposa está desaparecida hoy. Sí, en el 76 se la llevaron. Pero era una experiencia inolvidable. El clima que había en la facultad, yo lo recuerdo porque la acompañaba. El clima que había en la facultad era una efervescencia, te das cuenta, maravillosa, impactante, sí, desbordante, digamos, ¿no? Sí.
organizando actos donde, por ejemplo, invitaban a hablar a Silvio Frondizi, que no se podían realizar porque la policía rodeaba la facultad. Te das cuenta, había enfrentamientos con la policía. Y es una cosa verdaderamente muy, pero muy dinámica desde el punto de vista político. Una fragua espectacular, donde se forjaron muy buenas herramientas. Lamentablemente muchas de ellas no están más con nosotros hoy, ¿no? Pero fue una de las etapas más ricas de la facultad, sin ningún lugar a dudas. Fue extraordinario. Y se estudiaba otra sociología en esa etapa. Otra sociología. Una sociología, te das cuenta, digamos, más volcada justamente al análisis de la estructura de la sociedad y su interacción, ¿no? La lucha de clases, etcétera, etcétera. Sí, claro. Y después llega, años después, me convoca justamente María Sioane para hacer una serie de documentales sobre personajes como hicimos Gaby La Montonera, Sí. Arrocito. Alicia y John sobre Maravilloso. Alicia y John, maravilloso. Pero esto lo debo agradecer a la capacidad, a ese titán que es María Sioane, no solo en la capacidad, ella como personal, como periodista, investigadora histórica, escritora, sino la capacidad de generar proyectos y con esa energía que es una fuerza de la naturaleza, llevarlos adelante. Tiene un libro escrito sobre Alicia Eguren y sobre Bill Lugones, brava, María Sioane, que es una maravilla. Claro, sí, yo trabajé en base en Familia Lugones, que la dirigió. Y vos hiciste Familia Lugones, exactamente. Coescribí con Paula Hernández, la directora. Trabajé sobre las investigaciones de María. María era la directora general del proyecto, pero después derivó el guión a distintos guionistas y directores. Y lo mismo con Gaby, la historia de Arrostito, y lo mismo con lo de Cook, era más conocido para mi generación. La casi de lectura obligatoria había sido cuando Alicia Eguren, después de la muerte de Cook, edita la correspondencia con Cook. No era un material casi obligatorio, era un personaje un poco más conocido, pero todo en base a las investigaciones de María y su equipo, ¿no? Yo empecé a militar con Alicia en Secretarios Argentinos en el año 69, que ella me llevó de la mano en mi introducción al peronismo. Fue, digamos, mi guía en ese proceso, una guía riquísima, impresionante. Es un privilegio, verdaderamente, estar al lado de ella. Una mujer increíble Alicia. Ahora, la vida de Alicia da para hacer una serie de, no sé, 100 capítulos, porque el activismo era imposible contenerla en un documental. No, olvídate. 60 minutos donde está la figura encima de John William Cook, que por otro lado también era descomunal, pero el activismo incesante de Alicia Eguren, no hay organización revolucionaria por la que no haya transitado. Es una vida imposible de asir en un documental más acotado como era ese, y muy centrado en Cook. Aparte, Alicia era una mujer también, era una explosión en sí misma. Era una cosa impresionante, arrolladora aparte, una mujer arrolladora. Sí. Mirá que te tomamos la palabra, Graciela, ¿eh? Te tomamos la palabra y vas a tener que hacer el documental sobre Alicia, sobre la flaca. Bueno, nos vamos a tomar un café y volvemos. Dale. Bueno, amigas y amigos, volvemos después de habernos tomado el mate, el café, etcétera, guardando todas las debidas distancias. Y continuamos hoy. Tenemos, como les había dicho, como habrán percibido ustedes claramente, con esta riqueza que nos trae Graciela Maggi. Bueno, Fernando, ¿querías hacer alguna pregunta? Me habías hecho una seña. Sí, quería hacerle una pregunta a Graciela respecto de, sé que escribió una película de Vita y otra de María Soledad Morales, y que es parte del movimiento de la mujer en el cine. Mi pregunta es cómo ha sido históricamente retratada la mujer en el cine nacional, y si con estos cambios, o sea, con el feminismo tan presente, si es que ha habido cambios en la actualidad.
A ver, los cambios, ha habido cambios, ¿sí? Los ha traído la creciente participación de las mujeres en el cine. En esto debo ser, tal vez estoy simplificando, tal vez no estoy siendo justa con alguna mirada de algún director y de alguna, y de las autoras, pero para sintetizar en un proceso tan largo, te diría que sí, ha habido un cambio, sobre todo al impulso de la participación creciente de las mujeres, tanto en el campo de la realización como en el campo autoral del guión. Mira, cuando yo empecé a participar de la organización La Mujer y el Cine, a la que sigo perteneciendo, que fue fundada por un grupo de mujeres muy motorizadas por María Luisa Bember, también estaban Lita Stanting, Marta Bianchi, Alicia D'Amico, Sara Facio, mujeres ilustradas. La única directora de ficción, estoy hablando del 89, era María Luisa Bember, y Clara Zapetini había hecho un gran documental. Era lo que había, de modo que tenía mucho sentido la creación de esa asociación civil, La Mujer y el Cine, para trabajar en búsqueda de estimular la expresión de las mujeres en el cine, la participación, etcétera, etcétera, en un proceso que ya lleva 30 años, y en esos 30 años se produjo una verdadera revolución que no llega a la paridad a la que aspiran las generaciones más jóvenes, pero que para las que tenemos la perspectiva que nos da el tiempo es un logro extraordinario. Hoy bien, Argentina, el 30% de las directores son mujeres, directoras, y lo mismo ocurre en el campo del guión. Esa participación ha traído, obviamente, no solamente en términos, a ver cómo te puedo decir, políticos, es que la condición de ser mujer, la experiencia de ser mujer, la vida de una mujer no es igual a la de un hombre. Más allá del contexto familiar propicio que tengas para tu desarrollo personal. Yo personalmente acuerdo con el feminismo de la diferencia, reconociendo que son experiencias vitales más allá de los condicionamientos y las determinaciones, obviamente, sociales, patriarcales. Este mundo de experiencia, esta mirada propia, este discurrir, esta subjetividad aparece cuando aparecen las mujeres creadoras. Este es el cambio, la irrupción. Ahora bien, la pregunta que yo tampoco sé responder es si esta justamente presencia trae una modificación que impregna al conjunto. Sí, creo y quiero creer que sí, que es un modo a la vez de ir trabajando sobre ese hegemonismo, digamos, patriarcal, cultural, que todavía está vivito y coleando y que es muy difícil de vulnerar porque está consolidado, qué sé yo, milenariamente, digamos. Y pero sí, ¿qué vas a hacer? Vuelven las brujas. Vuelven las brujas. Bueno, algo de eso. Algo de eso. Algo de eso. Ay, miren que no estamos tan lejos, no escupan para arriba, que el terraplanismo empezó así. Estas chicas están endemoniadas. Bueno, sí, te diría que a diferencia de las generaciones jóvenes que creen que todo se puede cambiar rápido, para una persona de mi edad, que cuando empezó la subsecretaría de la mujer en el Consejo Asesor, que estábamos con la democracia, con el gobierno de Alfonsín, todas las mujeres de una diversidad ideológica, política, algunas ni eran feministas y no tenían tanta definición política,
con las maestras, con las luchadoras históricas. Estaba Eva Giberti, Florentina Gómez Miranda, Marta Rosenberg, que fueron nuestras maestras, y las más jóvenes que veníamos, la mayoría de ciencias sociales, ahí había de todo, peronistas, trotskistas, radicales, del grupo de Aullero. Bueno, en esa subsecretaría de la mujer, cuando arrancamos, no había divorcio. Cuando yo se lo cuento tengo hijo varón, pero cuando se lo cuento a mi nuera, le digo, ubicate desde dónde vengo. ¿Ustedes creen que los cambios se pueden hacer mágicamente, rápidamente? Y menos en el plano del patriarcado. Es duro de perforar, porque es una estructura, no sé, de poder. Acá hay maestros que pueden hablar de eso. De modo que hemos hecho un largo camino, y bueno, y se avanza de a poco. Pero la participación en las distintas áreas es lo que genera naturalmente integrar las visiones, tanto digo, personalísimas como de género, en el panorama del discurso social, comunicacional, etcétera, ¿no es cierto? Así que bregar por la participación de las mujeres es la clave, me parece que no hay otra. Claro. Bueno, vos decís cómo actúa esto en el conjunto, pero bueno, yo creo que todo el movimiento feminista en general es un revulsivo social fundamental. Me parece que si vemos cronológicamente, históricamente, vos decís, bueno, sí, es una consolidación, el patriarcado es una consolidación milenaria, sí es cierto, pero creo que muchas veces por una simplificación marxista se pasó por encima, y digo simplificación, se pasó por encima la gestación histórica de esto, ¿no? No me remonto a la cosa antropológica, sino a lo histórico, ¿no? La verticalización de la sociedad como condición previa a que una sociedad emprenda una empresa colonialista, creo que requiere de cualquier manera del patriarcado, de jerarquizar una sociedad en forma de ejército. Y las unidades inferiores, y bueno, están a cargo de los cabos y sargentos, que son los paterfamilias, ¿no? Claro. La sociedad se verticaliza, se jerarquiza, se forma una pirámide ejércitoforme, y bueno, se dedica a colonizar al vecino, ¿no? De modo que Sí. capitalistas, no digo que el capitalismo no los haya usado ni los haya potenciado, eso es otra cosa. Que es funcional al capitalismo, no hay ninguna duda. Y Claro. hay muchos estudios que demuestran que ha habido al revés, una agudización de la estructura patriarcal en el periodo con el nacimiento y desarrollo del capitalismo. Sí. Estudios contemporáneos que van en la dirección en que está planteando Raúl. Sin duda. Vos fijate que la escuela de Anal sitúa el inicio del patriarcado más o menos con el trifuncionalismo alrededor del año 1000, que es donde la sociedad va tomando esta estructura que mencionaba Raúl, de copiar la estructura del cielo, entre comillas, donde había serafines, querubines y ángeles, acá había nobleza, clero, bajo ejército y campesinado. A partir de esto se va perfeccionando hasta la llegada del precapitalismo, primero con el mercantilismo, donde parece que la mujer va a salir un poco porque se tienen que ir ultramar los hombres, y luego con el capitalismo se afianza tanto que cambia radicalmente la estructura de poder. Sin embargo, la Revolución Francesa y el Iluminismo van a ser los responsables de la continuidad absoluta del patriarcado, sobre todo con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y no de la mujer, y ahí arranca el feminismo oponiéndose a esto. Exactamente. Claro, pero Bueno, fíjate que el año 1000, aproximadamente el año 1000, es el año de la consolidación de los códigos sexuales. Claro, Duby los relata hermoso en El Caballero, la Mujer y la Dama. El Caballero, el Cura y la Dama. Donde están todos los códigos sexuales relatados de una manera brillante. Claro, se le dedica en toda la legislación de esa época mucho más espacio a la regulación sexual que a la regulación de la propiedad. Claro. Sí, aunque no están separadas las dos cosas, pero sí, efectivamente, el espacio... Si un día me tenés que explicar bien qué implican las séptimas, las décimas, que yo no lo termino de entender bien,
en términos jurídicos, pero un día me va a explicar bien en otro programa, porque ponernos a hablar de historia del año 1000 acá nos van a... No es el caso, pero bueno, pero el año 1000 no terminó, ¿eh? Claro. No, claro. Porque además a partir de ahí el capitalismo ha logrado resignificar casi todos los fenómenos rupturistas, meterlos adentro y convertirlos Claro. en parte de su fuerza. En este sentido, bueno, esto que decías vos, Agustín, se fueron los hombres a ultramar, las mujeres parecía que salían adelante y no sucedió. Y la Segunda Guerra es un fenómeno parecido, ¿no? Claro. En la Segunda Guerra, en los países, las mujeres pasaron a tener los roles más importantes, pero sin embargo, cuando volvieron los hombres... Vino el baby boom famoso. Y Claro. Claro. Se dedicaron de nuevo a tener hijos. No, pero además mirá lo que vuelta de las lograron. mujeres al hogar, eso fue una... Exactamente. Antes de la guerra, con un salario se financiaba la familia. Las mujeres entran al mundo laboral, vuelven los hombres y entonces no hubo una emancipación. Necesitaron 2 salarios para sostener la vida. Exactamente. Claro. A veces lo que parece emancipación es parte de la resignificación del capitalismo. Claro, lo mismo pasa, yo insisto con la Revolución Francesa, en la versión original del escrito del Abad de Saint-Pierre, que es el tercer estado, que es el Eternité, decía, eran todos los que no eran, los que no producían, todos los que estaban fuera, no eran ni nobleza ni clero, ni trabajaban la tierra, con esto de la fisiocracia, que eran los únicos que producían producto neto, valga la redundancia. Entonces entraban los burgueses, los proletarios, los artesanos, y decía el Abad de Saint-Pierre, las mujeres. Eso desaparece de todas las traducciones posteriores a Robespierre. Así es. Y ahí otra vez, vuelta de nuevo a decir, bueno, la burguesía se apropia de la Revolución Francesa, esto no lo cuenta Marx, ya lo sabemos, se apropia de la Revolución Francesa y se la queda. Pero antes, los propios revolucionarios ya habían sacado a la mujer del medio. Y a todos los estados dentro del tercer estado que no eran burguesía. Claro. Bueno, dentro del iluminismo hubo algunos que se dieron cuenta un poco, pero bueno. Sí. Bueno, los callaron, era... Claro. Sí. Les apagaron la luz, digamos. Sí. Le taparon la jaula. Claro, los desiluminaron. Los desiluminaron. Caco. Sí, Jacobo. En esta conversación tan fundada, sobre cine y sobre cultura, quería preguntarle a Graciela sobre una persona que, Fernando Pino Solanas, al cual también le rendimos homenaje por haberlo conocido y por haber visto su coherencia política. Quería preguntarle sobre Pino Solanas en particular y sobre la ley del cine, el Inca, que fue tan protagonizada por Pino Solanas. Bueno, la figura de Pino es inmensa desde, eso lo sacan todos, desde sus primeros aportes, ¿no es cierto? Desde la hora de los hornos en adelante. A nuestra generación, para nuestra generación fue un paro de los puntos de vista, ¿no? En la ley de cine que está vigente, que es la ley del 94, cuando el instituto pasa a ser autárquico, tuvo una fuerte participación Pino, inclusive en las redacciones anteriores, y también Puenzo, el actual director del Inca. Pino es inmenso. Pino es una figura que no, ¿qué te puedo decir? No hay tema que haya abordado que no haya sido estratégico, esclarecedor, los ferrocarriles, el medio ambiente, estoy hablando del último, y de su obra artística, El exilio de Gardel, Sur, van a quedar como testimonios históricos, artísticos muy fuertes, una figura muy grande la de Pino. Yo tuve el gusto de trabajar además con su mujer, con Ángela Correa, que es un tesoro humano y que bueno,
quedó ahí con la tristeza de una pérdida tan... Es una pérdida que da bronca, porque da la sensación, Pino era una figura tan fuerte, hasta físicamente daba la sensación de que, ¿no? De que era, qué sé yo, invulnerable. Y bueno, se fue en medio de esta maldita pandemia y ya nos tiene cada vez más complicados a todos, más Sí, angustiados. ese dicho es un poco selectivo, cierto. Pero hablabas de Pino, ¿qué valor le das a la hora de los hornos en su momento? Para mí, porque ahí no puedo dejar de hablar biográficamente, Sí, para mí fue te voy a ser sincero, una primera aproximación a la figura de Perón. Para mí Perón era el Perón del cuaderno de la escuela primaria, con Evita, y mi familia era bastante antiperonista, o por lo menos no era peronista. Fue una aproximación a la figura de Perón y a su discurso, a su ideario, a su dimensión en ese momento, absolutamente esclarecedor y que tuvo un impacto muy grande, sobre todo para la generación que estábamos formados académicamente muy dentro del pensamiento más de la izquierda clásica, digamos, ¿no? Forjados en una mirada, si querés, un poco más corta, menos comprensiva, por más que sí, un impacto muy fuerte. Y circulaba, yo esto sí me lo acuerdo, porque muchas veces trato de acordarme, ¿dónde fue que lo vi? Bueno, lo veíamos en casa. Hubo un periodo en que circulaba estrictamente de modo así, no quiero decir clandestino, pero más o menos clandestino, lo veía solamente. Perdón, Graciela, hay un estudio donde se, digamos, pretende demostrar, sin llegar a determinado método empírico de lo comprobable, pero realmente fue así, que la película circuló más en la clandestinidad, te das cuenta de que la gente que la vio en los cines, y mucha más la gente que la vio clandestinamente la película. Sí, seguramente. Era una herramienta de trabajo fabulosa. Sí. Y que cuando tuvo el estreno cinematográfico la gente fue a verla, te das cuenta del cine. Es una herramienta de trabajo para la militancia de aquella época verdaderamente imprescindible. Para mí fue muy determinante, yo lo recuerdo, no solamente para mí, también porque me acuerdo de amigos, colegas. Fue un descubrimiento, fue en cierta medida el descubrimiento de un Perón al que nosotros no habíamos tenido acceso, nosotros no íbamos a... Bueno, leíamos materiales, pero inclusive, bueno, en las cátedras nacionales, algún libro de Perón, pero esa experiencia de asistir al desarrollo del pensamiento político de Perón lo tuvimos gracias a Pino, y bueno, no quiero olvidar a Getino. Exactamente, sí, Octavio, que también fue un batallador, ¿no? Extraordinario. Bueno, nos tomamos otro café y volvemos. Dale, perfecto. Estamos de nuevo aquí. Bueno, queridas amigas, amigos, hemos vuelto aquí en Trastienda, en la Radio de las Madres, esta noche con Graciela Malle. Graciela, que llegando un poco más a proximidad en el tiempo, ¿qué efecto ha tenido el macrismo sobre el cine? ¿Qué impresión? ¿Qué hizo con nuestro cine? Ay, mira, hasta me da pudor pensar qué hizo con el cine, porque qué hizo con el país, qué hizo con el desastre. A ver, ¿qué te puedo decir? El instituto tiene autarquía, eso, y tiene una ley muy clara de cine. En algún punto siguió funcionando por inercia, sin una dirección cultural ni de ningún orden superior. Empezó el periodo macrista con mucha obra empezada
en producción del periodo anterior. Eso produjo un arrastre, te digo porque yo soy obviamente jurado todos los años del Premio Argentores, para lo cual veo todas las películas que se estrenan. Y la cantidad de películas no bajó. Y la orientación de las películas menos, pero eran películas que venían, el proceso de desarrollo de una película, vos sabés que dura años. Claro. De modo que venía toda la inercia de la potencia que traía el cine anterior. Y eso más o menos siguió durante los 2-3 primeros años. Empezó a declinar un poco más sobre el final en cantidad, y bueno, los jurados más o menos se mantuvieron se mantuvieron de modo independiente. Ahora, la pregunta es, vos sabés que al ser autárquico tiene sus propios recursos, sí, que provienen de ENACOM por un lado, que es la mayor parte, alrededor del 70%, y el 30% de la recaudación de salas cinematográficas, que es un porcentaje del 10% del IVA que aporta todo el cine que se estrena en el territorio nacional. No. Eso le da una solvencia, pero también es cierto que en el periodo anterior de Cristina hubo también aportes que provenían de planificación, donde todo eso nutrió muy ricamente la actividad del instituto, inclusive para la producción de series televisivas. Obviamente todo eso desapareció de un plumazo, ni hablar, nada, que ningún tipo de subsidio o de derivación de recursos que nutriera. Vos sabés que Argentina tiene récord de cantidad de estudiantes de cine. En un momento se estimaba que había 14.000 estudiantes de cine, el doble, triple de Francia, por ejemplo, para poner un ejemplo. Eso, esa política que llevó adelante el instituto durante el periodo de Cristina, permitió que se forjara profesionalmente gran cantidad de gente, inclusive con las series para televisión, que se forjaran los técnicos, que se forjara todos los recursos humanos que se requieren para el cine. Todo eso quedó absolutamente congelado, y eso es lamentable, muy tremendamente lamentable, no por el cine solamente, por lo que significa el cine como impacto en la cultura y por lo que significa como fuente de trabajo. De hecho, mira, Argentina, en esta coyuntura tan difícil, terrible, con esta aparición de las plataformas internacionales que se convierten en fuente de trabajo, pero traen otros temas que también vale la pena mencionar después. Argentina cuenta con recursos humanos competitivos porque ha tenido esa posibilidad de entrenamiento profesional en el periodo, digamos, del kirchnerismo. Esta es la visión que tengo respecto a ese proceso. Quedó durante el macrismo congelado y bueno, se reabrirá de a poco. Hay una sobredeterminación de la situación que estamos viviendo que impacta también al Inca, eso es. Claro, pero... A buena voluntad, hay prioridades en este momento nacionales, que no sanitarias, de todo tipo, de ayuda social, que no se pueden eludir, ¿no? El cine también queda galeando, digamos, ¿no? Claro, pero lo que vos describís, sí, es lo que el macrismo o este régimen que tuvimos durante 4 años hizo de alguna manera en el país. Un aspecto de demolición, ¿no? Sí. Un aspecto de derrumbe. Sí. No hubo ninguna tentativa de ideologizar neoliberalmente, por así decir, al cine. Mira, yo me muevo en un ámbito, tendría que hacer un análisis más
No me extraña que no la hayan tenido, porque eran tan incapaces, en realidad eran Más, demoledores, no más que constructores. Pero bueno, digo, como hubo en su momento un cine nazi, un cine no me fascista, animo a hablar de algo que no haya investigado o leído una buena investigación. Como a mí me tocó actuar más cuando la película ya está realizada desde Argentores, mi experiencia es a partir del momento en que las películas están realizadas. No tengo la percepción de que haya impactado, por ejemplo, en los contenidos. claro. No tengo esa percepción, pero tendría que hacer un estudio sistemático, no sé si por deformación académica, me cuesta opinar, pero al menos impresionísticamente, te digo, ha habido mucho material de fuerte contenido, pero te repito, eran proyectos que venían de Claro. periodos anteriores, y además que la gente del cine es diversa, pero tampoco es que todos comen vidrio. Intentos de ideologizar excedían al mundo del cine, estaban en el discurso social del macrismo, y Claro, sí. impactó a ciertos sectores, no me cabe ninguna duda, que son los que lo volvieron a votar. Sí, meterse con el cine en los contenidos era demasiado fino para tanta grosería, ¿no? El individualismo, la meritocracia, a mí me parece que no llego a ver sistemáticamente que haya impactado en No, los evidentemente, contenidos de las Pero evidentemente Perdón, Gallo, y sobre todo el elogio a la miseria que se vio en la tapa de los diarios, digo, y en las notas de los diarios, ese elogio a la miseria, a la pobreza, los beneficios de comer tierra, los beneficios de no llegar a fin de mes, los beneficios de no usar aire acondicionado. Eso en el cine no se vio. Parece que ante un proceso de derrumbe social, en el cine, como vos decías, que es un proceso, hay más una erosión constante. O más lenta. Yo no lo he expresado. Entre otras cosas, la mitad del cine se hace documental. El documentalismo tiene, en general, no come vidrio. Digo, el perfil del documentalista, en general, hay gente que tiene una visión bastante, sale en la búsqueda de la realidad y trata de leerla. Es un ambiente, es un perfil de cineasta más bien sensible a lo social, sensible que conecta, que trata de conectar con la realidad tal como la busca. Entonces yo no llegué a ver que se consolidara desde el punto de vista de los contenidos una distorsión en este punto. Ahora, en el discurso social, mediático, ese es otro cantar. Ahí sí. Siempre ¿No está omnipresente en el cine comercial también el discurso? Sí, pero el discurso comercial, en el discurso comercial es no es una novedad claro. que aparezca esa ideología. ¿Entendés? Hay una cierta lógica de inercia que va a parar ahí. Uh-huh. Sí. Claro. Ahí veo que hay más bien una continuidad, como en el discurso mediático. Claro. ¿Quién sostiene los medios, la publicidad? Bueno, los empresarios, que son bueno, yo pertenezco a la generación todavía que estudiábamos Lázaro, que es un sector conservador de la sociedad, y en Argentina conservador, liberal a la violeta, a veces son tributarios del Estado, pero digamos que adoptan el discurso liberal, y eso se proyecta dominando, por ejemplo, claramente los medios de comunicación social. Eso, si no son los medios públicos, o como proponía nuestra ley de medios, que era extraordinariamente bien pensada, 1/3 para la comunicación pública, los medios públicos, 1/3 para la privada, 1/3 para las organizaciones sociales, sindicales, de mujeres, de
lo que fue consumidores, de diversidades, ese era un modelo. Y a su vez el problema pendiente de la concentración dentro de los medios privados, que es otro tema que tiene, trágico que tiene Argentina. Claro. No solo perdimos la ilusión de esa ley que tantos años costó forjar y Claro. espero que alguna vez pueda resucitar, sino que está la cuestión de la concentración, que es Claro. un tema, ¿no? Bueno, Jacobo, ¿quería preguntar algo? Sí, un poco en esta línea del cine como liberación nacional, ¿no? Hay fenómenos de la época, por ejemplo, la FAIR. Si hay una planificación, una idea de promover un testimonio cinematográfico sobre este fenómeno de época, pero que en nuestro país tuvo una particular saña, ¿no? Si hay algún proyecto específico que yo conozca sobre el lawfare, no conozco, pero presumo que va a ser lo suficientemente que la potencia del fenómeno y su nivel de evidencia en América Latina, con, bueno, el caso paradigmático, no puedo dejar de mencionar, el de Lula, el del juez Moro, promocionado como el hombre de la democracia liberal para toda América Latina, y que encima termina desvergonzadamente ocupando el cargo del Poder Ejecutivo, supongo que algún creador debe estar pensando en Ecuador, en la caída de Dilma, lo que pasó con Lula y en nuestro país, las características que adoptó el fenómeno, ¿no? Sí, creo que lo que estamos... Pocas veces, sacando, bueno, la dictadura, los ciudadanos con dos dedos de frente se han sentido tan inseguros frente a una justicia articulada con los medios y la pérdida de las garantías más elementales, ¿no? Las prisiones adelantadas, las condenas. Es de una intensidad que creo que en algún momento, el cine también, ¿no? Es historia, es testimonio, y presumo que va a ser inevitable abordarlo en el plano más de la ficción. De hecho, sobre la cuestión de los medios, yo no recuerdo ahora el título, pero los propios norteamericanos hicieron una película descomunal en la que trabajaba Dustin Hoffman, donde muestran cómo a través de una operación Estados Unidos entra en una guerra, no sé si ustedes la recuerdan. Pero Hoffman y Robert De Niro trabajan en la película. Pero nunca es sobre el pucho, porque... Sí, una película con James Belushi también, contra Albania. Contra Albania era la guerra. Contra Albania era donde inventan una situación de una violación, la filman todo, la hacen circular por el mundo las imágenes de diseño, digamos, ¿no? De diseño. Presumo que inevitablemente eso va a nutrir parte de la creación. Es de un impacto extremo, ¿no? Sí, el lawfare y la justicia realmente dan para mucho en ese sentido, sin lugar a dudas. Siempre lo ha dado la cuestión de la justicia, por cierto, procesos, etcétera. Pero claro, este episodio, creo que lo que estamos viviendo... La cuestión mediática, que es lo que la gente tiene más proximidad, lo vimos, claro, asistimos a operaciones clarísimas, que quedaron desmentidas, inclusive algunas a los 3 días.
Quiero aportar un pequeño dato que me pasa Fernando, te das cuenta, digamos, que es el que buscó el tema. La película se llama Mentiras que matan. Mentiras que matan, exactamente. Exactamente. Bueno, no es el inventor justamente Moro del lawfare, ¿no? Eso ya tiene maestros ilustres. No, claro, sí, Botán en Argentina. Norte, por lo visto. ¿Y vos crees, Graciela, que la pandemia no va a dar lugar a toda una línea de creación? Sí, la pandemia va a dar lugar a una línea en el cine. Sí, sí. Sí, ahí tengo más, por la circunstancia, a ver cómo te puedo decir, bueno, inusitada del pseudo confinamiento o el confinamiento en los hogares. Da para, seguramente desde la comedia, estoy segura que de ahí van a salir ideas de todo tipo, sí. Presumo que sí, es una tentación en la que me gustaría no caer. Es un contexto inusitado, ¿no? Es inusitado, imprevisto, inusitado, para el que no estamos preparados. Ahí va a haber tuco. Permite hacer películas intimistas, de bajo presupuesto, todas las condiciones que se tienen que dar, de pocos personajes, todas las condiciones que se tienen que dar para hacerlas posibles. Es cierto, sí. El bajo costo. Es tan grande la tentación que los escenarios, sí. Lo primero que uno querría decir es: no me voy a meter en eso, que se va a meter todo el mundo. Pero ahí tengo la percepción de que indudablemente sí. Incluso es más para el teatro también. Hay tuco para... Sí. Incluso es más para el teatro, ¿no? Sí, bueno, claro. Te voy a decir que en términos del número de personajes y recursos, el cine ha estado necesariamente haciendo películas de bajo presupuesto en su mayoría, ¿no? Sacando las grandes productoras, que son muy pocas. Sí. Estamos viviendo un mundo que da para la creatividad, sin lugar a dudas, ¿sí? Sí. Y asistiendo a un tema que es desgarrador, indignante, que es la cuestión de las vacunas, que los escuché a ustedes antes de que comenzáramos la grabación, que realmente, por un lado uno dice: ¿y qué esperabas? ¿Y qué esperabas que pasara? Y por otro lado es tan fuerte la bronca que no puedo agregar nada más inteligente que lo que les escuché decir a ustedes, y con más información de primera mano. Sí, creo que esto antes que nosotros, la guerra de vacunas esta va a influir en el cine europeo, ¿no? Sí, claro. Les da un tema nuevo, ¿no? Y nada menos que con Inglaterra, que tiene... Inglaterra. Los países tienen una larga tradición, ¿no? de enfrentamientos y recelos. Sí. Sí, Jacobo. Quería preguntarle a Graciela sobre los diversos estereotipos que genera el cine corporativo. Por ejemplo, aquello de que los colombianos son todos narcotraficantes, o diversos modelos que hacen a la cultura que se irradia, ¿no? José Pablo Feynman, en un libro, relaciona todas las películas emblemáticas en función de momentos políticos. Por eso preguntaba sobre el tema del lawfare como fenómeno de persecución y de exclusión política a opositores, y cómo funcionan esos estereotipos para la producción y la industria del cine, ¿no? Particularmente en Argentina. Bueno, a ver, funciona en tanto funciona en la sociedad. Es muy difícil que
que un fenómeno que no tiene visibilidad social milagrosamente irrumpa tanto en el cine. Si vos me estás preguntando por la cuestión del racismo en el cine, yo me preguntaría por el racismo en la sociedad argentina. No quiero ser no me gusta comparar, pero yo podría hablar que hay racismo en este momento en Colombia en relación a los migrantes venezolanos. Es un fenómeno que se conoce, que es visible, que está a la vista. Yo no podría decir que en Argentina hay una política de racismo expreso contra los migrantes de los países limítrofes. Ha habido convivencia, ha habido integración. También habrá expresiones racistas. Obviamente en ciertos sectores son racistas. No, pero no lo veo como fenómeno social masivo, de gente que, bueno, como ves, por ejemplo, el supremacismo en Estados Unidos, por poner ejemplos. Es muy difícil que haya una sociedad en la que no haya algún grado de reacción frente al otro diferente. El estereotipo te podría hablar del estereotipo del gay, del estereotipo del latino en el cine americano, por no hablarte de la que han hecho con los árabes, con los de turno. Cuando yo era chiquita eran los japoneses. Ahora, en Argentina, en el cine, digamos, que se hace mayormente en Buenos Aires, y el fenómeno que trajo el kirchnerismo en su periodo fue tratar de desarrollar el cine en el interior, en las provincias. Se generaron por lo pronto escuelas del ENERC en el interior, en las provincias del interior. Se promovieron concursos en el interior, y recién ahora están aflorando creadores de las provincias, no que viven en la capital federal, que son de la provincia. No sé, te nombro dos de los que estoy deslumbrada, pues son jóvenes talentosísimos: Toscano en Tucumán, Marisa Nevas en Corrientes, en provincias que no tenían su propio cine y empiezan a tenerlo. Eso me parece que es importantísimo, porque otra cosa que sucede en el cine es que estaba hecho en el 90% por gente que vive en la capital federal y en los 80% porteños o en el Gran Buenos Aires. Entonces, no hay diversidad de identidades culturales, hay muy poca diversidad de diferentes identidades culturales o grupos comparativamente a la presencia que sí hay en la sociedad argentina. Está subrepresentado. En general, es una dramaturgia más centrada en los sectores de Buenos Aires, el conurbano, problemáticas de ese tipo. Y ahí es lo mismo que pasa con el tema de la participación de las mujeres. En la medida en que se genere un cine auténticamente regional de las provincias, aparecen las temáticas propias, los escenarios propios, los conflictos propios, más allá de la universalidad de los conflictos humanos y todo eso que ya lo conocemos. En ese sentido, es auspicioso que empiezan a florecer aquello que se sembró con las políticas culturales durante el kirchnerismo y durante el periodo último de Cristina, que fue favorecerlo, y eso sí tuvo continuidad. Los concursos regionales, por ejemplo, concursos de guión, eso como no es muy costoso, los concursos de guión se siguieron realizando. Y ahora están floreciendo realizadores locales, eso es fundamental, porque ahí sí vamos a tener la diversidad que represente al conjunto de
de los argentinos, con sus especificidades, con sus propios actores, actrices maravillosos. Hay provincias que ya tienen un desarrollo importantísimo. Córdoba tiene polo audiovisual, ahí hay un gran desarrollo, pero en Santa Fe, Rosario, siempre, pero en el resto del país no teníamos nada. Y ahora empieza a aparecer aquello que se sembró. Eso es la mejor vacuna en todo caso, porque cuando hay una aproximación genuina al sujeto que trae rasgos culturales distintos, es otro el nivel de comprensión y aceptación. Así que yo también me resisto a decir que es un país racista. Otra cosa es la representación. Sí, la representación tiende a estereotipar. Es que ahí hay, esto que me encantaba lo que estás diciendo, porque para nosotros en casi todos los temas la idea era no hables por ellos, dales el micrófono, o dale la cámara, sería en este lugar. Claro, entonces es una visión filtrada, que es lo que en definitiva nuestros países tardocoloniales, hay una sobrerepresentación en los medios comerciales de lo peor. Si uno ve, por ejemplo, podemos hablar desde las figuras políticas hasta las figuras artísticas. Entonces aparecen estos estereotipos. La política de fomento al cultural nuestro era no hablar por otro, sino darle al otro. Exactamente. Exactamente. No lo interpretes. Claro, tan bien resumido en el eslogan de la ley de medios de todas las voces. Claro. Que terminó en todas la voz. Pero sobre todo esto, no buscar ser el vocero de otro o de otra. Dale la cámara, dale el micrófono y bancátela. Bueno, perfecto. Se nos enfría un poco el agua del mate, así que vamos a calentarla y volvemos. Buenísimo. Dale, el tip-pop. Que así sea. Que así sea. Chicos, cuando quieran empezamos el cuarto. Vamos. Bueno, amigas, amigos, aquí volvemos. Continuamos con Graciela Malle. Hoy, en este último cuarto de nuestro programa de hoy, con toda esta generosidad de Graciela por dedicar todo este tiempo a conversar así delirantemente con nosotros. De alguna manera estábamos hablando del racismo argentino. Bueno, yo creo que no dejamos de ser un país racista, pero somos dinámicos. Es decir, vamos promoviendo ciertas discriminaciones, pero al cabo de una generación, etcétera, incorporamos. Al cabo de si uno compara esto con el racismo de Estados Unidos mismo, que no consideró nunca a los negros parte norteamericana. No nos olvidemos que el propio Lincoln trató de mandarle a los negros a México, ¿no? En aquel momento, solo que Benito Juárez le dijo que no, y bueno, los mexicanos se quedaron con unas cuantas medallas y no tanta riqueza musical como hubiera sido si se los hubieran pasado. Pero comparado a lo que pasa aquí con las discriminaciones con pretexto racial, con otros países o los países que tienen la cicatriz esclavócrata, donde se ve muy clara la discriminación en razón de riqueza de melanina, nosotros sí discriminamos, pero al cabo de una generación, 2 generaciones, eso se termina. No son discriminaciones que quedan a lo largo de años, a lo largo de siglos, como en otros países. Creo que esa es una dinámica interesante que tenemos nosotros. No dejamos de ser racistas, pero tenemos un racismo más dinámico, ¿no? Así es. También es interesante lo que planteaba Amado en el corte respecto de si bien no hay racismo, si hay un corte de clase, hay un corte político. Eso sumado a una tendencia bastante no nueva, pero que empezó a categorizarse hoy de manera más correcta, que es la aporofobia. Yo creo que la aporofobia, la fobia a los pobres, cada vez se ve más en la Argentina. No solo con una cosa de clase, sino
sino también política y socialmente, porque antes era una cuestión de clase, bueno, los cabecitas, pero hoy... Agustín, sí, pero esto de la porofobia, a mí me viene de Europa, ahora la cosa de la porofobia, están todos los europeos con esta cuestión, incluso hay leyes en contra de la porofobia y todas estas cosas. Bueno, la sociedad estratificada siempre fue aporofóbica. Sí, sí, Nuevo. es casi brahmánica. Sí, Casi, sí, sí. A mí lo que me preocupa es la falta de una mirada hacia el otro. Porque una cosa es la discriminación hacia el otro, otra cosa es no mirarlo. Claro, creo que lo que se está haciendo, cuidado con este discurso de la porofobia, a mí me parece que es un discurso simplista, en la forma que nos viene del norte. Claro, hay que tener cuidado con no comerse el versito entero. No comerse el discurso este de la porofobia así como viene, porque cuidado, que es tratar de pasar por encima, porque con el pretexto de la porofobia dicen, no hay racismo, es aporofobia. Claro. Guarda, que eso que te lo digan en un país donde te vas a la cárcel y encontrás que todos son ricos en melanina y te vas a la universidad y tenés una pobreza enorme en melanina, cuidado que te está ocultando un problema. Sí, sí, por eso. Tenemos que tratar de entender a la porofobia no como un manto que cubra todo el resto de las sospechas. No. Si vos lo usás como categoría general, digo, bueno, Graciela es socióloga. Aparte parece que la pobreza viene del categoría cielo. general cagaste. Sí, Claro. Agus. Además lo que tiene esto, que parece que la pobreza fue un hecho que nadie provoca. Bueno, el otro día en Davos, no sé si vieron al historiador en Davos que dice, estamos en Davos todos hablando de cómo solucionar la pobreza, cómo hacer creer el mundo, pero no hay un solo panel sobre impuestos, sobre evasión de impuestos. Muy bien estuvo, no sé si lo vieron, anda el video circulando por ahí. Sí. Pero por eso. Es tal cual, digo, lo que plantea Amado es fantástico, nos hablan de los pobres, el miedo a los pobres. Bueno, tratemos de no generar más. Bueno, pero ¿y vos qué querés? ¿Fundir todos los negocios de los refugios fiscales? Exactamente. Vas a Sí, terminar con muchos desarmando países, la Agustín, empresa. sos un colonialista. Estamos absolutamente infiltrados por el extremismo, Raúl. Salí en defensa de los grandes capitales. ¿Viste? Claro, ¿cómo va a desarmar los refugios fiscales? ¿Qué ¿Te quiere? das cuenta? ¿Desarmar todo el servicio de lavado, de reciclaje? No. Es desarmar todos los lavaderos, pero no. Así no va. Así Una pregunta para Graciela, para la socióloga. ¿Cómo ves el momento Graciela, en términos, te das cuenta, digamos, de análisis contextual? Digamos, ¿no? Es un contexto muy particular el que nos está dejando la pandemia y además la transición entre un gobierno neoliberal y un gobierno de raíces populares, básicamente. ¿Cómo ves eso? A ver, en primer lugar, desearía ver que se trata de una transición global hacia gobiernos populares. Sí, está pendiente la asignatura todavía. Lo que veo es horrible, ¿qué te puedo decir? Porque aparte, respecto a lo que estaban hablando ustedes sobre el desprecio a los pobres, eso integra orgánicamente el discurso político del neoliberalismo y siembra cotidianamente a través de los medios, filtra la diferencia entre el que la masa de pobres clientelar de los gobiernos populistas o populares y el que quiere trabajo, como si esa opción estuviese dada por el sistema digo, de producción y de apropiación de los bienes. Es de una gravedad inmensa que no se limita a Argentina, donde es ostensiblemente obsceno, ¿no? Ese discurso y está en los medios, tiene una presencia muy grande, inmensa, y esa tendencia a la concentración y centralización de la riqueza lamentablemente se percibe a nivel casi planetario. Me cuesta ser extremadamente optimista respecto a que la pandemia, porque desnuda de modo brutal esa realidad, genere las condiciones de superación política. Ojalá ustedes me dieran alguna buena noticia
a lo que estamos asistiendo en este momento, que es, por ejemplo, la pugna por las vacunas, por ponerlo más inmediato y visible, nos vacía de optimismo, más allá del optimismo personal que uno puede tener respecto a su propio país, a su dirigencia, a lo que te guste. No sé cómo lo ven ustedes, si creen que justamente la pandemia genera condiciones para una reacción política frente a esta concentración descomunal de la riqueza, que se ha acentuado durante la pandemia, eso sí está estudiado, ¿no? Agustín creo que acaba de hacer referencia a eso. Sí, pero sí. Se ha acentuado la concentración de la riqueza. José. De modo que no me resulta fácil hacer pronóstico nunca, generalmente me equivoco y espero que esta vez sea así, pero no veo que la humanidad realmente tome conciencia y lo exprese y se organice en el plano político para enfrentar esto. Estamos en un punto del capitalismo liberal muy extremo, ¿no? Uno se pregunta si esto tiene más desarrollo aún. Claro. Sí, pero son varios fenómenos los que van a convivir. A lo mejor al cénite. Vos fijate que por un lado está claro que la lucha por la hegemonía va a ser menos encubierta y vamos a salir peores de la pandemia, eso por un lado. Es más visible, sí. Sí, pero por otro lado parece haber un individualismo en la razón de Estado mucho más grave. Pero después tenemos dos fenómenos positivos. Por un lado, los lazos sociales a nivel barrial y a nivel comunitario se han fortalecido mucho con la pandemia. Sí, podemos hablar de nuestro país en ese sentido, sí. Y en países donde el Estado no operó, como en Brasil o como en México, vemos aún más fuerte todavía estos lazos sociales, porque fueron las comunidades las que se tuvieron que cuidar a sí mismas ante la ausencia del Estado. Y por otro lado vemos que ya es incuestionable el accionar del Estado. Ya quienes cuestionan el accionar del Estado como actor tanto político como científico como tecnológico, y ya se dieron cuenta que sin Estado no hay lugar. Y por otro lado, digo, no quiero parafrasear a Raúl, estando Raúl acá, Raúl siempre dice que los liderazgos surgen. Bueno, los liderazgos van a surgir. Pero además quisiera agregar un dato. Hasta ahora, el discurso neoliberal y toda la publicidad neoliberal, etcétera, bueno, sabemos que estaba llena de irracionalismo, el homos económicos, todas estas cosas, la meritocracia, etcétera, pero no había entrado en un grado de irracionalismo o abarcar o abrazar o llevarse todo el irracionalismo de terraplanistas, de neonazis, de gente que está esperando que baje alguien del UFO. Es decir, cuando se pone tan irracional el discurso, la cosa, es porque se siente alguien arrinconado, ¿no? Tiene cierto temor, siente que algo cruje, ¿no? De lo contrario, no se apela a semejante grado de irracionalismo. Creo que esto es un signo que por un lado es preocupante, ¿no? Porque daría la impresión de que puede surgir una especie de nazismo planetario. Pero por otro lado, no, cuidado, por otro lado está demostrando que los que hasta ahora ejercieron el poder y lo siguen ejerciendo, por lo menos tienen miedo, ¿no? Para caer en semejante grado de irracionalidad. Creo que es un signo que hay que tener en cuenta también, ¿no? Puede ser negativo en un sentido, pero en otro sentido puede ser un signo positivo, ¿no? Están atemorizados. Bueno, eso es bueno. No tengo mucho para agregar más que expresiones de deseo. Es cierto que el rol de los estados aparece como muy fundamental, y esto sí es a nivel planetario. Me pregunto, en términos de concentración de riqueza, los estados, algunos estados, estoy pensando en los países
hegemónicos, ¿no? Qué posibilidades tienen efectivas, reales en lo político frente a los poderes fácticos. Pero es cierto que es posible pensar que las sociedades no se suicidan, aunque no sabemos. Hay algunos que están pensando en Marte y en Mercurio. Claro, claro. Algunos que están esperando que baje un virrey de Lufo, sí, también. ¿No? Claro, se escuchan cosas. No, bueno, pero esas irracionalidades, Sí, de alguna manera están están expresándose. demostrando que algo está pasando, ¿no? Para que se apele a semejante grado de irracionalidad, cuidado, esto antes no pasaba. No digo que el neoliberalismo haya sido racional en su ideología en general sí es irracional, pero bueno, tenía un irracionalismo más o menos Sí. al que estábamos normalizados, ¿no? Y ahora se desnormaliza eso. Es interesante pensar este fenómeno, ¿no? De alguna forma. Bueno, estamos llegando al final de esto. ¿Qué te pareció, Graciela, este diálogo loco con nosotros? Sumamente interesante, sumamente estimulante. Me gustó escucharlos, me gustó escuchar sus perspectivas y tengo mucho respeto por todos ustedes. Eso porque no nos conoces bien. Sí, no, Raúl, a usted yo lo conozco de viejas épocas, desde su nombre, ahora lo trato de usted como Veo. Zaffaroni, y Amado lo tuve de vicepresidente de esa obra inconmensurable que fue el ANSES, así que a otros no tenía el gusto de conocerlos, pero me encantó conocerlos. Al revés, les agradezco muchísimo la invitación y me llevo esta idea suavemente, tenuemente esperanzadora que desliza Raúl Zaffaroni frente a una sintomatología del miedo, de la inseguridad que pueden expresar los grupos más concentrados. Ojalá sea así. Creo que me quedó algo de esto desde que me hicieron estudiar hace muchísimos años psiquiatría clínica, ¿no? Entonces, hay algunos fenómenos sociales que tienen algo de patológico, pero bueno, están indicando algo, ¿no? Aporte, ya lo creo, sí. Están indicando algo. No me voy a un reduccionismo de neurocientífico, pero algo está pasando. Sí. Lo ayuda a tener una perspectiva más atenta frente a estos síntomas. Sí. No, creo que Freud cuando hablaba de la neurosis civilizatoria, pero creo que en este momento a veces pienso que puede haber una psicosis civilizatoria. Puede ser. Puede ser, exactamente. Sí. No encastillemos tanto, pero bueno, algunos brotes hay, algunos brotecitos estamos viendo, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, estamos llegando con esto al final de este programa de hoy. Le agradecemos enormemente a Graciela Malle este tiempo que nos ha dedicado. Muy lindo escucharte, Graciela. Ha sido muy ilustrativo. Acá hablamos un poco de todo, pero realmente hoy, en esta noche de lunes, hemos ampliado el panorama a cosas que normalmente no conversamos. Y te agradezco toda la riqueza que nos has aportado en este rato. No, gracias a ustedes. Como siempre, nos despedimos con un abrazo a Milagro Sala, a todas las compañeras y compañeros que están injustamente perseguidos. Y bueno, amigas y amigos, nos volvemos a ver el próximo lunes aquí en Trastienda, en la Radio de las Madres, a las 22 horas, como siempre, los lunes. Les deseamos a todos una buena semana. Nuevamente, muchísimas gracias, Graciela, y será hasta el próximo lunes. Raúl, ¿te puedo pedir algo? Sí.
quiero destacar la labor de Argentores, la Sociedad General de Autores de la Argentina, que tengo el gusto de presidir el Consejo de Cine, por el trabajo incansable que desarrollan mis compañeros, y en la medida de lo posible me sumo, por la lucha por los derechos de autor en Argentina, y que siempre están amenazados. Y quiero destacar esta obra que en el fárrago de la conversación me olvidé de señalar, porque siento una obligación y un agradecimiento personal al trabajo de sus dirigentes y de todos los compañeros que integramos la sociedad, y de mis colegas, los autores, tanto de teatro, de cine, de radio y de televisión, que como todos estamos pasándola muy duro, y bueno, a través de nuestra sociedad tratamos de que esto sea lo más soportable, que esta situación, digamos, sea lo más soportable posible. Eso también es trabajar para el cine, en mi caso. Bueno, perfecto. Desde este pequeño grupo delirante de los lunes a la noche, un abrazo a Argentores por el esfuerzo que está haciendo. Y nuevamente, gracias a vos, Graciela, por este tiempo que nos has dedicado. Y será, amigas y amigos, hasta el lunes próximo aquí en Trastienda, en la Radio de las Madres. Muy buena semana.